El Cerro Adoración. Ir a Huautla y no conocer el Cerro Adoración sería ilógico. Muy temprano llegamos hasta el punto hasta donde podría llegar nuestro transporte, la casa de María Sabina, a la que no entramos porque nuestro objetivo era llegar al punto mágico. Antes de iniciar la caminata, hicimos un círculo con los presentes y el compañero Feliciano tocó a los cuatro vientos el caracol. Iniciamos el ascenso y la incansable Gonzi siempre iba en la vanguardia, por lo que Coquito y Feliciano le urdieron un poema en su honor. La escalada fue gratificante por el pensamiento místico expresado por el compañero Rodolfo Andrade, lo cual incluía abrazar los árboles y platicar con ellos. A la altura de un campo abierto con césped muy bonito, encontramos dos guías habitantes del mismo poblado que se alistaban para recibir a los visitantes del 1 de Mayo. Tenían un burrito ensillado, por lo que Feliciano intentó subirse en 3 ocasiones y no podía creer que ya no dominaba esos saberes desde su niñez. Llegamos al punto mágico lleno de ofrendas a las que no se podían tocar. Tomamos posición en forma circular. Cerramos nuestros ojos y escuchamos el pensamiento místico relajante del maestro Rodolfo Andrade. Una lagartija asomó e impidió a Chayito que se concentrara por la fobia que les tenía. De pronto, el maestro Andrade vio el cielo y anunció que era hora de regresar, ya que venía la neblina cubriendo las montañas. Nos percatamos que Conchis y Héctor proyectaban una gran tristeza por la ausencia física de su hijo. Los abrazamos y Conchis dijo que nosotros, Feliciano y yo, se lo recordábamos más porque él también era un atleta, como nosotros. Feliciano urdió una corona de plantas silvestres para la compañera Leti, que le llegó a lo más profundo de su alma. Y nos pusimos de acuerdo para hacerle un toque de caracol a Conchis y Héctor. En el área de un hermoso zacate, todos nos detuvimos. Les dimos en círculo buenos deseos. Feliciano tocó el caracol para darles fuerza de voluntad y se les colocó una corona silvestre. Quedamos muy encantados, que esperamos volver. Vamos a hacer un OM. Vamos a decir, no lo den tan rápido para que no se les salga el aire. Vamos a hacerlo más que aguantemos. Para ellos. Para ellos. Y ustedes también lo pueden. Con todo el corazón para ellos. Sí, para ellos. Este último día en Huautla, quería retener en mis retinas sus paisajes esfumados donde los cielos se tocan, con esa neblina acariciante y sublime que baña el matiz panorama de los verdes, cual terciopelo bordado en pedrería, casas en las pendientes que desafían la gravedad, donde cada albañil puede ser un arquitecto en su medio, su gente sencilla y serena, orgullosa de su identidad. Toda la cosmovisión de su entorno natural y social es artístico y cultural. Y es así como en cada asombro y admiración por estas tierras me despertaban el recuerdo vivaz del gran maestro, pedagogo y poeta Raimundo Andrade Peralta. Días tan intensos, como aconseja el poeta romano Horacio en su poema Carpe Diem, aprovecha el día. Cada día así fue. Sin embargo, no fue suficiente para conocer la riqueza cultural de este pueblo mágico, pero me dio la certeza que la sabiduría y la sencillez del maestro Raimundo
se inspiraban en estas montañas de secretos ancestrales, como también lo fueron para los hermanos Flores Magón, grandes idearios de la Revolución Mexicana. Y no muy lejos de ahí, también de sierras oaxaqueñas, el benemérito de las Américas, Benito Juárez García, tierra de grandes talentos. Ese último día, la señora Leonila, hermana del maestro Mundito, nos ofreció una cena como despedida. Ella y su familia nos recibieron con mucha atención. Y después de intercambiar algunas impresiones y de agradecer su generosidad, nos sirvieron ricos platillos típicos que degustamos con apetito y expresamos lo bueno que era todo aquello que nos sirvieron. La sobremesa pasó a ser un recinto sonoro. Había muchas interrogantes que iban y venían sobre el Cerro Adoración. Al poeta Rodolfo Andrade Peralta. Él empezó a hablar y el silencio no se hizo esperar. Pudimos subir a la alfombra mágica y voladora, desde donde apreciamos aquellas palabras cargadas de imágenes e impregnadas del conocimiento místico. En lo personal, me hizo sucumbir el ego, porque pudo lograr que hiciera o hiciéramos conexión con la madre naturaleza a través de la palabra, no de forma dogmática. El poeta hablaba de nuestra fuerza interior que los ancestros conocían, con palabras bellamente inspiradas de los conocimientos filosóficos ancestrales mazatecos. También venían a mí imágenes de los pintores, inspirados en la gran María Sabina. Terminada la cena, nos fuimos a la casa grande de los hermanos Andrade Peralta. Queríamos seguir recordando al maestro. Una vez ahí, con la gentileza de Esperanza, su hermana, nos pusimos cómodos en la gran sala. Nos mostró una caja con fotografías antiguas de la familia. En algunas aparecía el maestro Mundito, lo cual nos tenía sensibles y entretenidos. Así continuaron las pláticas de sus recuerdos, y lo mejor estaba por suceder. Esperanza nos ofreció un cassette y discos del maestro, pero preferimos plantearle se quedara con ellos, para posteriormente organizar un museo o casa de cultura. Al momento de escuchar el vibrante sonido de esa guitarra, parecía ver las pulsaciones de las cuerdas en manos del maestro Mundito, por lo que la respiración se me cortó. Al escuchar su aterciopelada voz, eran canciones inéditas y de otros compositores con excelente interpretación. Fue como verlo. Mientras lo escuchaba, mi mente recorría los espacios de la Escuela Normal del Desierto, donde él aplicaba la pedagogía minista. Esa pedagogía liberadora, transformadora, del trato horizontal con los alumnos, de la teoría y la práctica, como praxis, del pedagogo Paulo Freire. Momentos después, cuando el poeta dio lectura a unos textos literarios del maestro Mundito, ya todos estábamos con el sentimiento a flor de piel, por su vida tan prodigiosa y a la vez tan fugaz. Mis pestañas eran ramas de sauce bajo la lluvia, o quizás llovía del cielo en nuestras mentes angustiadas por su ausencia. Se podía percibir ese semblante de nostalgia y gratitud en nuestros rostros. En esa noche tan serena, sin vientos, solo el frío que trae la neblina por las noches. Y ya cuando la lectura casi terminaba, de pronto se abrió la puerta, se nos fue el aliento. Y su hermana solo dijo, esa puerta nunca se abre a menos que alguien la empuje. Salieron a ver y no se encontró a nadie fuera. Fue algo inesperado y sorprendente. Quizás inexplicables formas de su energía se conectaron para despedirnos. Inapropiado que lo diga, pero así sucedió. Por último, Esperanza nos contó la historia de una plantita que acompañaba al maestro Raimundo en su oficina, la cual casi se secó después de su muerte, por falta de atención al quedar en el olvido. Solo cuando ella la encontró
y con mucho amor la empezó a regar y la plantita volvió a la vida y la llamó Lucecita por un destello de luz que tiene al centro de sus hojas. Y al despedirnos de Esperanza, la abrazamos con ternura y le agradecimos su amabilidad y el regalo de Lucecita. Y creo hasta lloramos. Tema número 10. Huautepec, Oaxaca y Monte Albán. Empecemos con el primero, Huautepec. Antes de llegar a este municipio, pasamos a visitar a una familia propietaria de un trapiche, donde vivimos momentos inolvidables. Convertimos la caña de azúcar en miel, delicia que pudimos saborear. Visitamos también su vivero de café en distintas edades. Nos explicaron los procesos de siembra y producción del mismo. Ya en Huautepec, que celebraría su guelaguetza esa tarde, empezando con una calenda de la presidencia municipal al arco de bienvenida de la comunidad que sería inaugurado ese día, junto con un tramo del camino principal. Admiramos todos los contingentes de los distintos bailables desempeñándose en todo el recorrido de ida y vuelta, acompañados de los distintos grupos musicales con sus hermosos vestidos bordados a mano y de distinto colorido. Ya en la explanada municipal dio inicio el festival con la participación de la diosa del maíz, Centeotl, representada por una joven que se elige cada año, no por su belleza física, sino por el conocimiento profundo de sus tradiciones y costumbres, la historia de sus pueblos originarios. No pudimos ver todo el festival, porque ya habíamos acordado que por la noche de ese día viajaríamos a Oaxaca. Ahí, en Oaxaca, nos deleitamos con un rico mole que nunca habíamos probado, tlayudas gigantes, quesos de bola, mezcal, chocolate y pues también observamos muchas artesanías. Acudimos a conocer el emblemático árbol del Tule, cuya leyenda decía que tenía más de 2000 años y su hijo tenía 1000 años, en una tierra próspera y prodigiosa, Santa María del Tule. Otro día acudimos a la zona arqueológica de Monte Albán. De inmediato quedamos impresionados de su grandeza y su majestuosidad. Sus construcciones son monumentales y de amplios espacios, canchas de juego de pelota prehispánica, estelas monumentales de piedra, algunas ya descifradas, observatorios astronómicos, grandes pirámides con hermosas escalinatas en perfecta alineación. Es un área muy grande de construcciones que todos los mexicanos deberíamos conocer para estar orgullosos de dónde venimos, que es la grandeza de nuestras grandes culturas, entre ellas la de Monte Albán. Conclusiones. ¿Por qué son importantes las rutas pedagógicas en la formación docente? Porque con ellas se construye conocimiento y se desarrollan habilidades que de otra forma no resultan. Esta expedición pedagógica, denominada Ruta Pedagógica Aminista, una memoria viva, hecha por docentes jubilados y activos egresados de la Escuela Normal del Desierto, al punto geográfico de origen de uno de los grandes artífices de este proyecto educativo, ha permitido la recuperación y reconstrucción del fundamento que lo hizo posible. Hablo de Raimundo Andrade Peralta, de quien nos nutrimos en una relación dialógica inspirado en su ideal de la educación como acción liberadora. En su identidad integró prácticas ancestrales como el contacto con el universo, con la mediación de los hongos mágicos utilizados por la cultura originaria mazateca, como lo hacía la sabia María Sabina. Sin saberlo, sus discípulos fuimos formados por un maestro con una cosmovisión muy otra. Era la del ideal
del pensamiento libre, libre de prejuicios morales o religiosos que impiden ser plenamente. Ese es el derecho del pueblo a una educación popular, científica, basada en el pensamiento, la emoción y el sentimiento. ¿Qué motivó a Raimundo a salir de su tierra y hogar? ¿Acaso fue su inquietud por descubrir el mundo con el estudio universitario y la búsqueda de la ciencia, la filosofía y la pedagogía? ¿O tenía el reto de desarrollar una forma nueva de educar, inédita en el país, al estilo Paulo Freire y Anton Makarenko? Quizás. La ocasión se le dio cuando Amina lo invitó a formar maestros en la zona ixtlera, coincidiendo con ella en el ideal de formar al hombre en su doble dimensión, el ser individual y el ser colectivo, con un sentido armónico o equilibrado. Su creatividad se reflejó en el himno a la normal, en el ensamble o performance de la Escuela Nueva y en el periódico El Sembrador. Formar a sus alumnos en todas sus potencialidades, sin distinguir origen racial o nivel socioeconómico, alentando a quien proyectaba habilidades para que las perfeccionara y ayudando a quien manifestaba rezago. Eso hizo Raimundo, y así contribuyó enormemente en la formación del hombre renovado que se buscaba desde el pensamiento aminista con el modelo del binomio estudio y trabajo. En esta expedición pedagógica hemos descubierto que Raimundo no ha partido, está con nosotros y es posible que siga viviendo en cada niño mazateco a través de su texto biográfico para que se inspiren en él y den aliento a ese sueño que nos legó, que es la búsqueda de la igualdad y la justicia humana a través de la educación emancipadora. Él sigue entre nosotros a través de Lucecita, esa planta bella que custodia a su hermana Esperanza y nos ha compartido a sus discípulos. Roberto Ramírez Pérez.